Bien, en este video tenemos aquí un manómetro de 4 pines o 4 contactos. Vamos a quitar la tapa superior. Hay unos tornillos que se quitan con un destornillador de pala, que es el que quita, que es el que pone el seguro de la tapa inferior. Tengan mucho cuidado porque son muy delicadas estas tapas. Bueno, ya ahora aquí podemos quitar la tapa frontal. Es importante que la mayoría de la información está aquí en la tapa frontal. Aquí podemos, no sé si alcanzan a ver aquí, el A dice Phase, B LP Signal, C Motor y D HP Signal. Son los pines de conexión. También tenemos una tabla aquí que nos indica voltajes, ¿cierto? Y amperaje que pueden manejar estos contactos. Correcto, vamos a colocarla aquí a un lado. Vamos a entrar en detalle aquí en los contactos. Aquí está claro donde tenemos el A, que es el pin común de entrada de corriente. El C es la salida normal hacia el control del compresor. B es el pin que me va hacia un piloto por alarma por baja presión. Y D es el pin que me va a un piloto por alarma por alta presión. Entonces uno aquí puede subir la tapa y podemos ver los diferentes contactos. Esto queda un poco flojo, vamos a apretarlo, donde podemos conectar los cables que entran por este lado. Aquí tenemos la conexión para la baja presión, tubo para la baja presión, y la conexión para un tubo para alta presión. Vamos a entrar en detalle con respecto a la parte de alta, un compresor totodual. Aquí tenemos regular el Q-Out, ¿cierto? Y tenemos un diferencial ya ajustado de 4 bares o 58 PSI. Entonces lo único que nosotros podemos ajustar aquí es el Q-Out, y lo cual lo podemos hacer aquí en este tornillo que está acá, pero para eso hay que quitar la platina de seguridad. La platina, quitamos aquí el tornillo de seguridad de la platina, lo hacemos hacia un lado y ya podemos quitar la platina de seguridad aquí, véanlo. Y aquí podemos utilizar un destornillador de estrías para poderlo ajustar, pero les recomiendo que utilice, si no es posible, un dado. Vamos a ver, aquí tenemos un dado, y nosotros si enroscamos en sentido horario, vean que baja el selector aquí, veanlo aquí, vamos a irlo bajando, vean cómo baja. Y si enroscamos en sentido contrario, sube, para ajustar la presión de Q-Out, ¿cierto?, a la cual vamos a activar el sistema. Entonces, para este caso colocamos aquí 250, que significa que si la presión me llega hacia los 250, se va a abrir el contacto AC y se me va a cerrar el contacto AD, que es el que va a marcarme la alarma por alta, y se va a activar nuevamente cuando la presión se reduzca a los 250. Le descontamos los 58 PSI y nos va a dar que a los 192 PSI aproximadamente, nuevamente el contacto AC se va a cerrar y se va a abrir el contacto AD, quitándome la alarma por alta presión. Bueno, si ya hemos ajustado este valor, les recomiendo que hay que probar estos sistemas antes de montarlos en el equipo, porque como ven los rangos están un poquito aquí, 150 y 250, hay que saberlo ajustar. Ya tenemos un video de cómo ajustarlo, las presiones, sometiendo la presión y verificando la continuidad de los contactos. Bueno, entonces vamos a colocar nuevamente su platina de seguridad. Aquí está, véanlo. Colocamos el tornillo que la asegura para que no se pueda mover el valor ajustado. Veámoslo aquí y ya quedó listo. Correcto. Entonces vamos a quitar aquí, ya este lado que está acá es el del lado de baja presión. Vamos a quitar la platina de seguridad con aquí está el tornillo de seguridad, lo quitamos. Vamos a verlo aquí y procedemos a quitar la platina. Bien, entonces aquí en la parte de baja presión o de succión, yo puedo variar dos valores, lo que es el cut-in o la presión de cut-in, que es la presión a la cual se va a normalizar el sistema por baja, y el diferencial.
Entonces, en este caso vamos a ajustar, por ejemplo, aquí tenemos el diferencial en 15, ¿cierto? Vamos a ajustar el cut in a 30, vamos a ver, en este sentido, vamos a ajustarlo en 30. Esto es una verificación aquí, de todas maneras hay que colocarle presión para ajustarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 30 cut in y el diferencial de 15. ¿Qué significa esto? Que el equipo, ¿cierto? Cuando llega a una presión de 30 menos 15, me da 15 psi, esa es la presión de cut out. Cuando estemos por 15 psi en baja o por debajo, el sistema me va a abrir el contacto AC y me va a cerrar el contacto AB, indicándome que tengo una alarma por baja presión. Eso es lo que va a pasar él. ¿Cuándo vamos a volver a nuestros estados normales? Cuando la presión nuevamente alcance la presión de cut in, que en este caso es 30 psi o mayor. Cuando llega esta presión a un valor mayor, el contacto AC nuevamente se cierra y se abre el contacto AB, que está aquí. Bien, entonces esta es la forma como este equipo trabaja. Realmente, siendo de 4 pines, para calibrarlo es mucho más sencillo que el de 3 pines que tenemos normalmente en los equipos, ¿no? Ya después que hagamos nosotros las presurizaciones del caso y ajustemos los valores, lo que queda es colocar la platina de seguridad. Antes de colocar la platina, vemos que aquí tenemos un puerto de tierra, un air, que está aquí, entonces vamos a colocar nuestra platina de seguridad aquí. Si ella por X o Y razón no entra bien, entonces vamos a colocarla aquí y ajustamos un poquito para que entren los dos. Entonces vamos aquí a rodar un poquito para que pueda ingresar. Véalo aquí, ya quedó, ingresa, colocamos el tornillo de seguridad de la platina y queda este equipo ya listo para su montaje. De todos los tipos, este es el que recomiendo, ¿cierto? Por su versatilidad y su facilidad de instalación y facilidad de calibración. Bien, aquí tenemos un presóstato de 3 pines. Los pines son el A, el B y el C. No posee un pin D. Al igual que el de 4 pines, nosotros podemos aquí regular la presión de cut out o la presión a la cual va a conmutar el contacto por alta presión. Y ya tiene un diferencial establecido en 4 bares o 58 psi. En cuanto a la parte de succión, yo puedo ajustar la presión de cut in, que es la presión a la cual se normalizan los contactos, y el diferencial, en el cual, restando el valor del cut in menos diferencial, me da la presión a la cual él va a activar los contactos por baja presión, que es la presión de cut out. Al igual que el presóstato de 4 pines, también tengo aquí mis platinas de seguridad, con lo cual yo puedo ajustar, ¿cierto?, los valores del equipo. Vamos a quitar aquí, en este caso, tornillo de seguridad para el de alta. Vamos a quitarlo. Quitamos la platina aquí y vamos a quitar la platina de seguridad para los parámetros de baja presión. Correcto. Ya este está usado, pero está operativo. Está un poquito aquí. Bien. Vamos a quitarlo. Un poquito pegado. Eso. Correcto. Recordemos que con un dado podemos ajustar el valor aquí, vean, del cut out. En este caso vamos a dejarlo en 250, por ejemplo. Obsérvenlo allí para que conmute los contactos en 250. Entonces vamos a ajustar también aquí el de baja
Vamos a ajustar el diferencial en aproximadamente en 60. Vamos a hacer la prueba, en este caso. Voy a ajustarlo en 60 como para que ustedes observen cómo se ajusta. Aquí está 60. Y vamos a coger un diferencial, vamos a colocarlo en 25. Vamos a ver aquí. Vamos a subirlo, vean aquí. 25. Para explicar lo que va a pasar aquí. El pin común de este presóstato sigue siendo el A. El pin B es la salida para un piloto por baja presión y el C es la salida para el control del compresor. Entonces, para explicar el de alta, en este caso, si la presión de alta, ¿qué pasa aquí? Me llega a 250 por encima de este valor, lo que va a pasar es que se va a abrir el contacto AC, va a quedar abierto, e igual el AB va a quedar abierto. ¿Por qué va a quedar abierto el AB? Porque esta es la señal por baja presión más no por alta. Entonces voy a tener el contacto, repito, AB abierto y el AC también abierto. Esa es la forma como él se manifiesta ante una alarma por alta presión. Para el caso de baja presión, en este caso tenemos un cut de 60 y un diferencial de 25. ¿Qué va a pasar aquí? Que la presión de cut out es la diferencia entre las dos. O sea, 60 menos 25 nos da 35. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un equipo cuya presión normal de trabajo es 60 y por X o Y razón nos llega a 35, entonces el contacto AC se va a abrir y se va a cerrar el contacto AB. Va mostrando que estoy en alarma. Solamente van a cambiar nuevamente a sus contactos como estaban inicialmente cuando la presión esté igual o por encima de los 60. Entonces, cuando la presión llega a 60, nuevamente el contacto AC se cierra y se abre el contacto AB. Entonces, de esta forma como él trabaja. Ya lo que nos queda es colocar otra vez nuevamente las platinas en sus sitios, nuevamente aquí, tal cual como estamos observando. Vamos a colocar este y colocar sus respectivos tornillos para ponerlo a operar. La calibración de este señor es un poquito más complicada que la que posee el de 4 pines. ¿Por qué? Porque a este caballero hay que presurizar el de baja para poder verificar la de alta, ¿cierto? Que eso está en un video que está en el canal y lo pueden observar cuantas veces quieran. Bueno, ya lo que queda aquí es solamente colocar nuestras platinas y ponerlo a operar.